en total. Ok, en total hay 600, exacto. ¿Y qué podemos hacer con eso? A ver, abro por acá. Sí, Fer, y luego Mariana. ¿Ahí me escuchas? Ujú. Este, lo que tendríamos que hacer es descomponer la fuerza 2 y la fuerza 3 para así poder sumar sus componentes y ver cuánto le faltan para llegar a los 600. Ok, entonces la fuerza 1 no la tendríamos que descomponer. Así también, pero no la tenemos, entonces primero tendríamos que hacer la resta. Ok, la resta. Ok. Bueno, sí, sí, eso es el camino que podríamos seguir. Mariana. Bueno, es que no sé, como que ya lo razoné más y tal vez no tenga mucho sentido, pero estaba pensando en poner F1 más 350 más 100 igual a 600 newtons, o sea, solo para tenerlo como ejemplificado de que O sea, 600 esto es, más esto igual a 600. ajá, Pero eso es una suma algebraica. O sea, es porque solamente estamos sumando números. Y no podemos hacer una suma de ese tipo porque necesitamos establecerlo en componentes vectoriales. Sí, entonces ese camino no va por ahí. A ver, Gabriel. Tal vez sería descomponer las fuerzas F3, F2 y F1 a lo largo del eje X', ¿no? O sea que la referencia sería X' y no los ejes X y Y. Ajá, porque dice que la fuerza resultante está a lo largo del eje X'. Ujú. Pero la Entonces creo que... resultante. Ujú. Sí, la resultante, pero no hay algo que especifique que las fuerzas las tengamos que descomponer estrictamente alrededor de ese eje. Digo, se podría hacer, o sí, se puede, pero de eso a que sea más cómodo el procedimiento, no estoy seguro. A ver, Emir. Sí, chava. Bueno, yo creo que podemos iniciar como representándolo como si fuera una suma algebraica de F1 más F2 más F3 igual a fuerza resultante y luego efectuar un despeje, pero efectuar las operaciones de sumas y restas con las componentes de cada fuerza. Y en este caso, la fuerza resultante podríamos dibujarla que está sobre el eje X'. Entonces el ángulo de 30 grados nos serviría para saber sus componentes. Ok, ok, va, ya, Emir tiene un muy buen planteamiento y de hecho una opción sería utilizar lo que dijo de dibujar la fuerza resultante. También acá Oscar en chat dice que podemos tomar la dirección de la resultante como 30 grados. Claro, porque ya está, la resultante tiene esta inclinación. Entonces, siguiendo el consejo de Emir, siempre traten de dibujar todo lo que se dice en el enunciado, pero que no está en su esquema o en su diagrama. Entonces, en este caso, tenemos que dibujar para estar más centrados en el planteamiento del problema. Vamos a dibujar la resultante, porque la resultante va a lo largo de este eje. Eso es lo que dice el enunciado, ¿no? El enunciado dice que está dirigida la resultante a lo largo del eje X' positivo. Entonces ahí está. Esa es la resultante. Su magnitud es de 600 y aquí únicamente establezco que esta es la resultante. Y Emir también dijo que habría que hacer una suma. F1 más F2 más F3. Pero Emir fue un poco más específico. Dijo, no basta con hacer una suma algebraica porque son vectores, son fuerzas, son vectores. Entonces, si queremos sumarlas, tenemos que primero identificar los componentes de cada fuerza y hacer una suma componente a componente. Entonces, ese es el camino por el que tenemos que avanzar. Primero, ¿qué hay que hacer? Plantear una suma de fuerzas para obtener la resultante, como lo hemos hecho en los ejercicios anteriores. Y para poder plantear esta suma de fuerzas, tenemos que descomponer cada fuerza con el fin de expresarlas de manera vectorial. Entonces, un primer paso sería poner F1 de manera vectorial, F2, F3 y por acá abajo la fuerza resultante, ¿no? Entonces, con este pequeño planteamiento, podemos identificar los componentes vectoriales de cada una de las fuerzas.
de aquí vamos a partir. Entonces, ¿me podrían ayudar a plantear cada expresión vectorial de las fuerzas? Tal vez F1 no sea tan amigable, pero vamos con F2, si les parece bien. Digo, todas las vamos a expresar, pero vamos primero con F2. ¿Qué hay para F2? ¿Sí, Diego? 350 en I. Ok, F2 va a lo largo del eje X, entonces 350 positivo en Y. ¿Y qué más? Y ya porque en Y no tiene nada. Ok, no tiene nada en Y, entonces podríamos poner un 0 en J, únicamente para identificar que acá no hay nada, ¿no? Porque recuerden que haremos una operación de componentes con componentes, ¿no? Bueno, ya está, muchas gracias. ¿Ahora qué tendríamos para F3? 100 en J y 0 en I. Ok. Pero menos 100 en J. Ok, menos 100, correcto. El sentido que tiene esta fuerza es hacia abajo, sentido contrario al eje Y. Entonces tendríamos que poner menos 100 en J. Acá habría menos 100. ¿Y en Y cuánto? 0. 0. Gracias, Fer. Entonces acá 0 en Y. No hay dirección de manera horizontal para esta fuerza. Bueno, ¿qué tenemos para la resultante? ¿Podemos expresar de manera vectorial la resultante en este momento? Sí, ¿Cómo? sería 600 coseno de 30 en I. ¿Positivo? Sí, Ok, 600 coseno de 30 en I. Ajá. más 600 por el seno de 30. Más 600 por quién? El seno de 30 en J. Seno de 30 grados en J. A ver, amigos, me detengo un segundito. ¿Alguien que tenga duda con respecto al planteamiento de la fuerza resultante de forma vectorial? Yo no entendí por qué es así. ¿Por qué es así? ¿En seno y coseno? Ajá. Ok, de volada. Si elaboramos un triángulo con la fuerza resultante y el ángulo con respecto a la horizontal, el triángulo queda así. Es un triángulo rectángulo. Este es el cateto adyacente al ángulo y este es el cateto opuesto. Entonces, recordando nuestras expresiones para cada cateto, el cateto adyacente es para la componente horizontal, la de X, ¿no? La de Y. Entonces, el coseno de cualquier ángulo, en este caso 30, es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente representa la componente en X y la hipotenusa es la magnitud, la fuerza resultante. Entonces, simplemente lo que hacemos aquí es un despeje. Por lo tanto, este coseno de 30, si lo despejamos con la resultante, sería fx igual a la resultante de 600 por el coseno de 30. Ah, ok, gracias. Y para esto sería exactamente lo mismo, pero partimos de el coseno igual al cateto adyacente, perdón, el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿no? Y ya, entonces recuerden, coseno lo utilizamos cuando el ángulo está tocando al eje que nos interesa, ¿no? O a la componente que nos interesa. ¿Algo más antes de que continuemos? O eso lo dejo tantito por si tienen duda, ¿no? ¿Algo más? ¿No? No, chaval. No, Ok, va. Entonces vamos avanzando. ¿Les parece bien? Ok. Vamos con el siguiente paso. Primero tenemos que expresar todas las fuerzas de manera vectorial. ¿Qué pasa con F1? ¿Qué hay con F1? ¿Me pueden decir? ¿Cómo lo expresamos de manera vectorial? ¿Qué hacemos ahí? ¿Sí, Diego? Podríamos expresarlo, o sea, como está así con sus letras, o sea, F1 coseno de teta en I más F1 seno de teta en J. Pero claro, porque ambas son incógnitas, entonces si no conocemos los valores, podemos establecer simplemente cada componente, pues con I y J y ya. Entonces sí, de acuerdo a esto, recuerden que para cualquier cálculo de estos, aplicamos el criterio de la multiplicación de la magnitud de la fuerza, como en este caso la resultante que va en este eje, que por cierto ya borré, ahorita la pongo. Entonces la multiplicación de la magnitud de la fuerza por la función trigonométrica asociada a la inclinación, ¿no?
Entonces, si en cada caso aplicamos eso, no sería la excepción para F1. Y además para F1 tenemos la consideración de que tanto el ángulo como la componente son incógnitas. Entonces aquí sería la multiplicación de la magnitud de la fuerza de valor desconocido. Entonces la multiplicación de la magnitud de la fuerza, ¿por quién? Por el coseno de teta. Por el coseno de teta, un ángulo desconocido, ¿no? Este ángulo, ¿cuánto vale? ¿Quién sabe? ¿Todos de acuerdo en qué es coseno? ¿Aquí? ¿Y Sí. qué es seni? ¿Sí? Sí, profe. Sí, ok, Sí, chao. vale. Entonces, ¿cuál sería el planteamiento para la siguiente componente? Ujú. F, ¿Positiva o negativa? Positiva. Positiva, ¿no? Pero positiva porque cada componente para F1 va para acá y para acá, cada una positiva con respecto a los ejes de nuestro sistema de referencia. Entonces, más ¿cuánto? Fuerza 1, seno de teta. En J. Fuerza 1, ok, vale, vamos a ponerle a fuerza 1 por el seno del ángulo, ¿no? Seno de teta, vientos. Y esto es en J, vientos. Mitzi, ¿sí de acuerdo? Sí, gracias. Órale, pues. Bueno, ¿y como para qué nos sirvió hacer este planteamiento? Que es lo más conveniente hacer, ¿verdad? ¿Para qué nos sirvió? ¿Qué podemos sacar de aquí? A ver. Una ecuación. ¿Queremos despejar los valores? ¿De qué manera los podemos despejar? ¿O no se puede como restar, por ejemplo, la resultante, le restas las otras fuerzas? ¿Y te da la fuerza 1 o no? Es que hay un pequeño problema. O sea, tú dices hacer una resta, por ejemplo, así. Ajá, algo así. Ok, porque recuerden lo siguiente. Las operaciones que hagamos de suma y resta con fuerzas deben ser a lo largo de la misma componente, porque estamos hablando de vectores. Entonces, si vamos a hacer sumas y restas, únicamente las podríamos hacer entre todos los que tengan la misma letra. Entonces, si vamos a operar con suma, restas, multiplicación y división, pues lo vamos a hacer solamente con la ecuación formada con esas componentes. Aquí hay un problema. Lo que sugirió me parece que fue Sí, yo, Santiago. Sí, Santiago. Santiago. Santiago nos dijo, pues vamos a despejar y obtenemos la fuerza 1. Hay un problema, ¿cuál es? ¿Que faltan componentes? No. Que es una ecuación. O sea, de todo esto generamos una ecuación. Solamente desconocemos la fuerza 1. El ángulo, ¿no? El ángulo. Exacto. Entonces tenemos dos incógnitas. Por lo tanto, hay una sola ecuación, pero dos incógnitas. No podemos resolver eso porque no es un sistema que cuente con las ecuaciones suficientes. Entonces, ¿cuál sería alguna otra opción? O sea, esa es una buena opción, pero serviría si solamente hay una incógnita. Y completamente de acuerdo, pero hay dos. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Creen, bueno, no sé, ustedes díganme, ¿creen que podríamos establecer una ecuación formada por cada componente? O sea, una ecuación así y otra ecuación así, y decir, pues ¿sabes qué? Lo de aquí es igual a lo de abajo, igual acá. ¿Cómo ven? ¿Se sí. podría? De hecho, bueno, yo iba a decir que si por ejemplo se podría como resolver lo de 600 por coseno de 30i y a ese resultado restarle las componentes de i y de ahí poner como ángulo cuyo coseno sea como el valor que falta y ya de Ajá. ahí sacar a F1. Pero si ponemos ángulo, o sea, imagínate, la ecuación que tú planteas es θ igual a ángulo cuyo coseno a la -1, y acá tendrías la fuerza de valor desconocido, con algo más, ¿no? O sea, operando con este y con este. Pero es una sola ecuación, tienes dos incógnitas, porque no conoces este y no conoces este. Entonces seguirías teniendo dos valores desconocidos en la misma ecuación. ¿Sí? Sí, Sí, sí.
Sí, entonces, o sea, opciones, claro que hay, y esto que acaba de decir Fer, ¿se puede aplicar? Sí, siempre y cuando solamente haya una incógnita. Cuando ya nada más haya una, cámara, se las compro. Pero si hay dos, ya no aplica. No podemos manejar las ecuaciones por separado. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos hasta aquí, no podemos aislar las ecuaciones y decir, ¿sabes qué? Con esta ecuación voy a sacar todo. O decir, con esta otra saco todo. No, no es cierto. Tenemos que usar simultáneamente las dos. Ay, miren, un mosquito. Bueno, ¿sí están de acuerdo que podemos mezclarlas de esa forma? Sí. Sí. Ok. Sí. Órale, pues, entonces, ¿cómo sugieren plantear estas ecuaciones? ¿Cómo las escribimos? Podría ser como F1 coseno de teta es igual a el producto que salga de 600 coseno de 30 menos 350. Ok, o sea, tú indicas dejar de una vez despejados los dos términos desconocidos, ¿no? Ajá, junto. Bueno, yo pienso que podemos obtener la magnitud en I y la magnitud en J, estableciendo las dos ecuaciones, Ajá. y ya con eso podríamos obtener la magnitud de la fuerza 1. Ok, ok, bueno, depende del método que utilicemos, claro, pero ese es un camino. Espérame tantito, es que la verdad es que voy a tomar una captura de pantalla porque me gustó. Entonces, al rato lo publico. Allá me quedo por acá. Perdonen, ahí no era. Entonces ya, pero sí, ese camino es el que tendríamos que seguir para poder establecer esa relación, ¿no? Entonces, la cuestión va así. Generamos una ecuación con todo esto. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a tomar todos estos términos. Estos de aquí, los voy a copiar y les voy a quitar el componente. ¿Por qué me puedo dar ese lujo? Porque todo lo que hay en este lado de la igualdad tiene que ser igual a lo de acá. Todo lleva ahí. Entonces, primero el primero da 0, ¿no? El de hasta abajo da 0. Entonces lo podemos quitar. Y si hacemos la operación con estos dos, se van a sumar, ¿verdad? Estos dos se van a sumar. Pero al sumarlos, en esta operación, sabemos que estos son positivos, ¿no? Entonces habrá un signo más por acá. Podemos omitirlo de las componentes porque ya sabemos que esta operación va a ser exclusivamente en los componentes en I. Así. Y como resultado, tendremos del otro lado de la igualdad, lo de aquí abajo, esto. Igual, lo escribimos ya sin el componente, ¿no? Lo omitimos de momento, entonces podría quedar así, ¿no? Establecido. Esta sería una primera ecuación. Lo que nos estaba comentando, ¿quién fue? No vi el nombre. ¿Quién fue? Puede decir que las ecuaciones de F1. Emir. Gracias. Sí. Entonces, lo que nos dice Emir es claro lo que hay que hacer, solamente que miren, con el fin de tenerlo planteado, sin que haya vacíos de cómo llegamos pues, a lo que estamos haciendo, pues vamos a dejarlo todo establecido, simplemente, pues digamos, de la manera más digerible. Entonces, esta primera ecuación es el planteamiento de todo lo que hay en I. Entonces, ¿qué sumamos y restamos? Componente con componente, ¿no? Vamos a hacer lo mismo con las componentes en J. Entonces, copio estos valores que tendríamos que sumar o restar. Ojo, aquí con estas operaciones hay un valor negativo. Nos vamos a deshacer de este porque vale 0. Este lo quitamos y esta operación va a tener un signo menos de por medio aquí porque este es menos 100. Recuerden que esta va para abajo, ¿no? Menos 100. Entonces, con esto podemos quitar este componente en J y aquí tendríamos una segunda ecuación que estaría igualada ¿con quién? 600 seno de 30. Con 600 seno de 30, ¿no? Entonces, aquí con esta resta hacemos la igualación y es más, aquí lo pongo hacia abajito. La igualación 600 por el seno de 30, ¿no? Y con eso ya tenemos planteado un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ok, entonces recuerden, ustedes pueden generar la cantidad de ecuaciones que les permitan los componentes vectoriales. Entonces, si hay dos componentes vectoriales, significa que pueden generar dos ecuaciones. Por lo tanto, podrán encontrar dos valores desconocidos. Ese es el primer paso. ¿Qué sugieren hacer a continuación? Despejar F1 o el coseno de teta. Ok, despejar F1 o el coseno de teta. ¿Qué sería más conveniente despejar? Primero vamos a llamarles a las ecuaciones por nombre, ¿no? Ecuación 1, ecuación 2. ¿Qué sería más conveniente despejar?
la F1 o el coseno o seno, porque recuerden que esto va con toda y la función trigonométrica, ¿no? La fuerza 1, ¿no? Cámara, fuerza 1, va. Entonces, de aquí en adelante, el problema de estática ya acabó. Todo lo que sigue es meramente álgebra. Entonces, de aquí para adelante es la capacidad que ustedes tengan para poder manejar operaciones de despejes y demás. Entonces, sí, me parece justo hacer eso, despejar F1. Y recuerden que como este es un sistema de ecuaciones de 2x2, pueden utilizar cualquier método, ¿no? Suma y resta, igualación, reducción, se llama, no, el de reducción y suma y resta es el mismo. El método gráfico, el método de Kramer, cualquier método para el sistema de ecuaciones lo pueden utilizar, pero no es obligatorio ni indispensable utilizar cualquiera forzosamente, ¿eh? Entonces, por ejemplo, aquí lo que nos comenta, ay, ¿quién lo dijo? No, todavía no lo reconozco. Yo, profe. Lo que dijo Diego, pues es despejar F1. Yo me imagino que despejar F1 para después igualarlas. ¿Sí? Sí. Entonces, estaríamos aplicando el método de igualación. Antes de continuar, ¿alguna duda que tengan? ¿No? No, profe. No. ¿No? Bueno, miren, voy a borrar un poquito para establecer esto por acá arriba, porque esto de acá arriba es lo que nos va a dar nuestro planteamiento más cómodo. Lo que dijo Diego es una opción. No necesariamente es la única, ni la más, y tal vez no la más viable. Miren, me regreso un poquitito a esto de aquí. De hecho, dejen borro por acá, ¿no? Acá esto que... Déjenme ver si se me fue en algún lado. Creo que no. Bueno. Miren, aquí con lo que tenemos hasta el momento, ya podemos aplicar el método que ustedes gusten, pero no descarto las opciones que mencionaron. Por ejemplo, alguien dijo, oye, ¿por qué no utilizas, déjalo pongo en otro color, ¿no? Alguien dijo, oye, ¿por qué no utilizas la expresión con los 600 con el coseno de 30? Un ejemplo, o sea, yéndonos a esto, ¿no? ¿Y por qué no despejas y que digas, oye, esto menos 350 y que sea tu F1 por el coseno de teta, ¿no? Yo diría, híjole, tenemos dos incógnitas. Pero alguien muy osado podría decir, oye, pues en lugar de 2, ¿por qué no 1? Y en lugar de que esto sea F1 coseno, ¿por qué no le llamamos F1 en X? ¿Podría ser eso? Sí, porque con la otra ecuación tendríamos a F1 en Y y podríamos conocer la magnitud de la fuerza 1. Ok, pero mezclando ambas. Pero, por ejemplo, partiendo de esta ecuación, tal vez podríamos obtener un valor. ¿Por qué? Porque me pueden ayudar con esta sustitución de valores. O sea, con la operación, pues, por ejemplo, para saber cuánto vale F1 en X, ¿no? 600 coseno de 30 menos 350. 169.61. Ok, lo dejamos así. Al hacer esta operación, seguimos teniendo dos incógnitas, ¿no? Porque no sabemos ni la magnitud ni el ángulo. Entonces, tal vez podríamos hacer algo similar con todo esto de acá. Entonces, alguien diría, oye, pues, ¿por qué no lo pones con 600, con el seno de 30? Y al hacer el despeje, pues, claro, pasaría con signo positivo, ¿verdad? Porque acá es menos. Entonces, acá más 100. Y del otro lado tendrías FY. Teniendo eso en consideración, ya podemos saber la magnitud de FY. ¿Cuánto da en magnitud FY? ¿Me pueden decir? Si hacemos esa pequeña operación. 400. ¿Cuánto, perdón? Escuché muy bajito. 400. 400. 400 cerrado. Órale, 400 volada. Ok, entonces, al tener Fx y Fy para la fuerza 1, porque esta es en la fuerza 1, ¿qué podemos obtener con estos dos valores? ¿Hay algo que podamos obtener ahorita? Su magnitud real. Sí, la magnitud real. ¿El ángulo? Sí. ¿El módulo? Ok, una opción, bueno, alguien dice el ángulo, usted dice, no, es la magnitud real. ¿Existirá un orden forzoso para obtener un valor? O sea, decir, ¿sabes qué? Con eso, obtienes primero el ángulo o primero obtienes la magnitud. ¿Hay un orden forzoso? ¿No? ¿Qué podríamos obtener aquí? Fíjense que se podría obtener el ángulo. El ángulo se puede, porque ustedes recuerden que la tangente, bueno, teta, se puede ser tangente a la -1
de la componente vertical entre el horizontal. Entonces aquí tendrían 400 en 369.6. ¿Están de acuerdo? ¿Que podemos hacer eso? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, ok. Entonces con esa información ya obtendríamos un valor de ángulo, ¿no? Ya está. Solamente ahí pues, por curiosidad, ¿cuánto nos daría este ángulo? Así, si lo obtenemos así. ¿Cuánto nos daría? 67.02. 67.02. Y pues alguien dijo, oye, pero si es que si tienes F1 en X y F1 en Y, ¿qué pasa si tienen ambos componentes de una fuerza? ¿Qué pueden aplicar si tienen los dos componentes de una fuerza? Para obtener su magnitud. Tienen componentes. No interesan los componentes. Pitágoras. El pitagorazo, ¿no? Entonces, ¿cuánto daría la magnitud de la fuerza 1 al aplicar ese pitagorazo? ¿Me ayudan? Con la suma de los cuadrados de los catetos, luego sacándole raíz. $434.23. De 4.23. Ok. Miren, voy a dejar esos valores de momento. Esto, ¿cómo les diré? Sí es algo que podríamos utilizar, pero yo no recomiendo que lo apliquen para todos los casos. ¿Por qué? Porque cada problema va a tener un planteamiento en particular. De hecho, esto que está aquí en color azulito, lo voy a borrar. O sea, es una forma de hacerlo, sí, pero en realidad yo no considero que sea la mejor opción, ¿no? Entonces, voy a borrarlo. Voy a borrarlo y ya ni me... Así ya me dejo borrar. Y únicamente me quedo con estos valores. Ahorita vamos a ver qué onda con esos valores, ¿no? Bueno, haciendo este planteamiento, el que les estamos proponiendo, es un planteamiento que puede aplicarse para cualquier caso, para n cantidad de fuerzas, para incógnitas que pueden ser desde un ángulo y una magnitud, o dos magnitudes, ¿no? A lo mejor hay una magnitud desconocida acá de fuerza y también acá otra. Entonces, este método que estamos mostrando con este planteamiento se puede aplicar para cualquier caso, a diferencia del planteamiento que escribimos ahorita por acá, que sería en particular para ese. Porque si se dan cuenta, sería hacer modificaciones diferentes, ¿no? Dado que habría una incógnita aquí, otra incógnita acá. Entonces, estos como tal ya no los podríamos sumar. La ventaja que tenemos aquí es que la fuerza y el ángulo están juntos en la misma operación, están haciendo una multiplicación. Y como están juntitos, tal vez es más fácil obtener el valor. Pero si hay una suma de por medio en dos valores que no conocemos, puede ser un poco más complicado. Esta es una de las razones, ¿ok? Entonces, partiendo de esto, miren, veamos con el planteamiento que tenemos acá. Ya Diego dijo, hoy vamos a despejar F1, perdón, despejar F1. Yo les propongo un camino diferente. Esto no les va a servir únicamente para estática, les va a servir para cualquier planteamiento en cualquier asignatura donde tengan un sistema de ecuaciones como resultado. Y esto, mañosamente, lo vamos a llamar así. Vamos a poner aquí una división, fíjense, dividir, vamos a dividir muy mañosamente la ecuación 2 entre la ecuación 1. Esto es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a copiarlas, miren, las copio así tal cual. Solamente que la ecuación 2 es la que va a ir arriba, ¿no? Se pongo esta aquí, esta la pongo abajo. ¿Y qué obtenemos como resultado de esa división? ¿Me ayudan? Tal vez no se vea directo. Si no se ve directo, podemos primero despejar y dejar de un lado de la igualdad lo que sea desconocido, que sabemos que son estos términos. Entonces, si hacemos esto en el mismo paso de la división, pues prácticamente este se pasará para acá positivo, ¿no? Este se volvería positivo, así. Ahí está. Lo igualamos de este lado. Y lo mismo, ¿no? Este se volvería negativo al pasarlo del otro lado de la igualdad, así. Y quedaría la expresión de esta manera. Ahora sí, ya se ve más fácil, más amigable. Díganme qué podemos obtener ahí del lado izquierdo. ¿Alguna idea? ¿No?
¿No se obtiene nada del lado izquierdo? ¿Sería la tangente? ¿Solo la tangente? ¿Qué pasa con la fuerza? No, queda uno, ¿no? Como la unidad. Ok, se simplifica, ¿no? Porque dividimos F1 entre F1. Entonces, pues, al dividirla se simplifica porque es el mismo término. Y seno entre coseno, ustedes ya se la saben, tangente, ¿no? Así que esto, aplicado con la debida simplificación, quedará como la tangente de teta, la tangente del ángulo, ya eliminamos una incógnita, y esto lo igualamos al resultado. Si les parece bien, lo podemos expresar solo como el resultado de lo de arriba y el resultado de lo de abajo. Por ejemplo, arriba, 600 seno de 30 es 300, más 100 son 400, ¿no? Aquí arriba irían 400. Y abajo tendríamos 600 coseno de 30 menos 350. ¿Cuánto es esto? ¿Me ayudan? Ayuda. Ayuda. Eran 619.6. Gracias. 619.6. Vientos. Entonces, de aquí, de manera directa, podemos encontrar este ángulo de inclinación aplicando tangente a la menos 1, ¿no? Entonces aquí, tangente, bueno, teta es igual a tangente a la menos 1 de lo que se encuentre por ahí, ¿no? Tangente a la menos 1, o como le dicen, ángulo cuya tangente de lo que hay por ahí. Perfecto. Entonces aquí, ¿qué onda, amigos? Profesor, Sí, ¿qué pasó? a mí me dio 169.61 en lo de abajo. Ah, ¿en No la de sé si abajo? antes decía. A mí también. Ok, va, gracias. Entonces yo oí mal. O sea, en lugar de escuchar 6, debí haber escuchado ¿qué cosa? 169.6. 169.6. Sí. O sea, así mero. Ajá. Vámonos, ya aquí este programa les ayuda a los disléxicos. Ahí está. 169.6, ¿no? Entonces, ¿ya quedó bien? ¿Ahora sí? Sí. Yep. Va, vientos. Gracias. Gracias. Entonces, ahora con esto, ya haciendo la operación, si no hay, ahora sí, ya con el resultado bien, ¿cuánto nos daría el ángulo de inclinación? 67.02 grados. Ok, lo pongo de este lado, ¿sale? Me dicen que da un valor de 67.02 grados. Ok, vamos a tomar las tres. 67.02, cámara. Con todo y 2 decimales. Sale pues. Bueno, pues, fíjense 67.02. ¿Qué pasó acá? Vámonos. Entonces, ¿qué pasa? Independientemente del método que apliquen, les tiene que dar el mismo resultado. Hace rato que estaba todo lo que había de este lado. ¿Se dan cuenta que en realidad lo que hicimos fue lo mismo? Porque pues despejamos para el otro lado y luego aplicamos tangente. ¿Se dan cuenta que fue exactamente lo mismo? Despejamos estos términos, simplemente que aquí simplificamos de una manera más fácil. Pero digamos que esta herramienta de dividir, o sea, esto en el grupo anterior me preguntaron, oye, ¿cómo se le llama, no? ¿O qué propiedad es esa? Ninguna, se llama maña, ¿no? Se llama calle. Entonces, una vez que pues, uno ya tiene un dominio pleno de pues, las herramientas algebraicas, ustedes ya pueden utilizar este tipo de cosas sin necesidad de complicarse tanto, ¿no? Entonces, Carlos, ¿cuál es la que se vio más rosita, esta o la anterior? Acá es que lo puso en el chat. Entonces, esta. Bueno, no es porque por el hecho de que, que para lucirse, no, es porque esto nos ayuda a simplificar un poco las operaciones y no sirve únicamente para estática, sino más adelante lo van a ver cuando ustedes tengan ecuaciones o algún planteamiento con vectores o con matrices, pueden aplicar esto y les da una simplificación genial, ¿no? Ya. Y si lo hacemos por el camino de lo que estaba por acá, sí hacemos algunos pasitos por ahí, pero sería un paso o un procedimiento personalizado, exclusivo para cada ejercicio. Entonces esto lo pueden aplicar para un montón de casos, ¿no? Muchos. Bueno, ¿alguna duda que tengan hasta aquí? No, de momento no. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, Todo bien, entonces, sí, adelante.
¿No? ¿Nada? Yo sí tengo una. ¿Qué pasó, Bitsy? Es que la estoy meditando. Eh, ¿cómo hicimos que, bueno, es que a ver, pide que la F1 esté dirigida a lo largo del eje X1, ¿no? ¿En qué punto logramos eso? ¿En qué punto? Si te refieres al dibujo aquí, Ajá, ¿cómo hicimos que F1 se hiciera más para abajo? O sea, como la X1. caray, no, es que F1 es diferente a la fuerza resultante. O sea, esta es la fuerza resultante. De hecho, fuerza resultante. Son fuerzas diferentes. ¿Sí? Porque mira, a ver, déjame ver. De hecho, aquí sería bueno ponerlo. Esta es la fuerza resultante, ¿no? Aquí lo pongo. Esta es la fuerza resultante. Entonces, es diferente la fuerza 1 y la fuerza resultante. No es la misma. Lo que se pide es lo de F1. Se pide esto. Pero la información que se proporciona es lo de acá. Se proporciona esto. Simplemente que no estaba dibujado. Nosotros lo dibujamos para poder verlo mejor. Ah, ya entendí. ¿Sí? Entonces, Gracias. son fuerzas totalmente diferentes. ¿Sale? ¿Sí? Esta es una, esta es otra. Nada más que como no estaba, como originalmente esta no estaba, pues pensábamos que solamente existían las fuerzas que se ven, pero no es cierto. La resultante ahí está. Nada más que no estaba esquematizada, nosotros la dibujamos. ¿Va? Ujú. Bueno, supondré que sí. Sí, gracias. Ok. Vale, pues. Ya tenemos, sí, adelante. ¿No, nadie? No, para avanzar. Ok. ¿Cómo haríamos ahora para encontrar la magnitud de la fuerza F1? Ya con esto. Puro trámite, ¿no? ¿Qué harían ustedes? A ver, ¿qué harían ustedes? ¿Sí, Diego? Ya nada más sustituir el ángulo, ¿no? Pochino, es el ángulo que ya obtuvimos, que es de acá, lo podemos sustituir ¿en dónde? En la que sea. En la que te dé la gana, no puedes, en la que sea. Entonces, sí, de hecho, podríamos utilizar desde estas, o bueno, ya su forma despejada. ¿Cuál sería más amigable? ¿La 1 o la 2 para realizar el despeje? Y la sustitución. En la 2, ¿no? Porque pues nos dio 400. Sí, Digo, la 2 se ve más amigable, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacer eso? Si hacemos esa debida sustitución, tendríamos un despeje para esta fuerza F1, y de hecho ya pongo el despeje total, si gustan. Este despeje para la fuerza F1 quedaría de la siguiente manera, ¿no? Estamos utilizando la ecuación número 2, ¿sale? De hecho, si quieren, la pongo aquí, ¿no? Aquí así, ¡fum! Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasa? Hacemos la sustitución con los valores, lo voy a poner estrictamente con todo, para que no haya pierde, ¿no? 600 seno de 30, menos 100, que sabemos que esto da 400, entre, entre el seno, y fíjense que acá es seno diferente, ¿no? Es el seno del ángulo que acabamos de obtener de 67.02. ¿Sí? Así mero. ¿No sería más 50? Ah, sí, de hecho le iba a corregir ahorita que sí, que le di el borrón, sí, perdón, es más 100 porque pues, se pasa del otro lado, ¿no? Este pasa para acá, positivo, como aquí, sí. Sí, gracias. Y de aquí, pues ya, puro trámite, ¿no? ¿Cuánto les dice su Texas? 434.47. 434. Sí. ¿Punto qué? Punto 47. Punto 47. Con el fin de no tener tantas cifras, vamos a dejarlo en punto 5, 47 a punto 5, ya es un valor aceptable. Y acá estoy en Newton. Recuerden que no poner unidades es punto menos. Bueno, listo. Pues prácticamente ya acabamos. Así que tanto esto como esto serían los resultados para nuestro ejemplo, ¿no? No sé, alguna duda que tengan con respecto a este planteamiento, cualquier cosa, cualquier paso.
Nacho. ¿Está No. bien? ¿Va? Entonces, recuerden, el nivel del examen de aquí para arriba, porque pues, esto es 2 dimensiones, entonces ya no estamos únicamente descomponiendo y sumando fuerzas, sino que estamos planteando algo que nos pueda dar valores diferentes a únicamente la resultante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que viene a continuación? Dado que les digo que no es el último, que les digo que es el último ejercicio para suma, bueno, de suma de fuerzas, no lo va a hacer como tal, ¿no? Sino que este es el último ejercicio que haremos como ejemplo, bien, en 2 dimensiones. Lo que sigue ahora es trabajar en el espacio. Entonces, como trabajaremos en 3 dimensiones, vamos a hacer descomposición de fuerzas en el espacio y sumas de fuerzas, ¿no? Resultantes en el espacio. El procedimiento es similar, solamente que a diferencia del planteamiento como lo hacemos aquí, pues habrá algo adicional, ¿no? Más algo en K. Y ya. Entonces, así es. Solamente que hay operaciones que vamos a tener que aplicar, operaciones vectoriales, que tal vez no hemos utilizado hasta este momento. Entonces, ¿alguna duda que tengan antes de pasar con la introducción a esta siguiente parte? Que de hecho ya anda por acá. Bueno, a ver, ustedes me dicen. ¿No? A ver, tantito. Carlos dice, ¿cómo que si es 0.46 redondear ya no? Sí, sí, Carlos, sí se puede. Si aquí hubiera, hace pregunta al redondeo, porque era .47. Entonces pregunta que si .46 subiría a 5, sí. Sí. Sí, lo podremos redondear a la siguiente cifra, no pasa nada. De hecho, este mismo redondeo va a aplicar para su calificación final. Así que pues les conviene, ¿no? Ja. ¿Va? Para que no se les olvide. Bueno, ya está. Bueno, amigos, pues vamos a continuar, si les parece bien, con esta siguiente introducción, ¿va? Continuamos. La presentación que viene por acá es de algunas cosas que hay que tomar en cuenta. Ustedes en su curso de cálculo con geometría analítica, pues se volvieron unos expertos en operar vectores en 3 dimensiones, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? No. No. ¿Por qué no? Estuvieron muy embarraditas, ¿eh? ¿Pasaron de noche? Samuel. ¿Samuel? Solo nos mandaba PDFs. ¿Y qué no les daban clase? Pues así, clase como tal, no mucho. No manches. Era autodidacta. Los están forjando bien entonces. Según. Oye, Samuel, si no es indiscreción, ¿con quién llevaste cálculo con geometría? Se llama Mónica. Mónica. No, pues quién sabe. López Coyote. Mira si te acuerdas. Bueno, es que fíjense, por ejemplo, hay veces en las que llevamos una asignatura y si de plano no aprendimos nada, no nos acordamos ni del nombre del profe. Entonces, esta pregunta no fue por chisme, sino fue para ver si en verdad algo se les pegó por allá de este tema, ¿no? Entonces, si se saben el nombre, quiere decir que algo les dejó. Ok, entonces, miren, aquí va esto. Sí vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es geometría analítica en el espacio, pero de cosas que supuestamente ya debieron haber visto. Tal vez no digo que, dominen al 100, ¿no? Pero que pues una idea han de tener. Bueno, amigos, vamos a ver qué onda. Les comento, vamos a dejar tantito esto de lado, pero eso lo vamos a ver al último, porque esto es lo más fácil. Primero, vamos a este dibujito. Este dibujito muestra o sea, yo sé que parece una pata de pollo. No es una patita de pollo. Es un sistema tridimensional donde hay una fuerza. Bueno, los ejes X, Y, Z, están a lo largo de diferentes direcciones, ¿no? Depende el caso, depende el ejemplo. Hay unos donde saben que Z está acá, Y acá y X acá, ¿no? Y eso luego a veces eso se hace pues, con el fin de confundir al alumno, ¿no? Dicen. Entonces, depende cómo esté su sistema, es cómo trabajarán de acuerdo a las componentes, ¿no? Componentes y los ángulos asociados. Primero, ¿cómo le podríamos llamar a esto que estoy trazando, ese rectangulito? ¿Cómo le podemos llamar? ¿Qué nombre le darían? ¿Un plano? Un plano, ¿no? Acá en el chat de dinosaurio. Ay, mejor de dinosaurio. Sí, un plano.
Es un plano, ¿y cómo se le puede llamar ese plano? El plano Cartesiano. el plano XY, ¿no? Porque está formado por estas componentes, X y Y. Entonces, hacemos ese trazo y vemos que está en el plano XY. Por lo tanto, eso se puede considerar una ¿Recta? No, porque no, pues es un rectangulito. ¿Una proyección? Exacto, una proyección. ¿Se acuerdan cuando vimos el caso de la viga? Que tenemos nuestra viga por acá así. ¿Sí se acuerdan? Y que había una fuerza aplicada. Sí. ¿Sí? Y entonces Sí. había una fuerza. ¿Y qué hicimos en ese caso? La fuerza estaba aplicada aquí, pero resulta que el sistema de referencia andaba así, así y así, ¿no? Entonces acá estaba Z, acá estaba X y acá estaba Y. Entonces, de acuerdo con eso, ¿qué fue lo que hicimos para poder realizar esto, no? ¿Qué fue lo que hicimos? Una proyección. Hicimos una proyección porque nos olvidamos del eje Z y lo único que consideramos fue el plano XY. Fue con lo único con lo que nos quedamos. Hicimos una proyección en un plano porque la fuerza aplicada estaba sobre ese plano. Entonces, aquí en 3 dimensiones vamos a poder hacer eso. No siempre cuando la fuerza esté en el plano. Incluso lo podemos hacer aunque la fuerza esté en el espacio, como en este ejemplo. Fíjense que en este caso está el plano que se forma aquí, pero hay algo más. ¿Cómo le podríamos llamar a esto que hay acá? A esto que estoy trazando en moradito. A esto. Eso que hay ahí. ¿Cómo le llamarían? Otro plano, ¿no? Plano, ¿sí? Es un plano. A ese plano, ¿cómo le llamarían? La intersección. ¿La intersección? ZXY. Ok. Hay quien diría, pues es que el plano está conformado, si lo vemos en eje, aquí es X y Y, ¿no? Porque está aquí, de hecho aquí se muestra, ¿no? Como una parte que está sobre el plano XY, entonces forzosamente esa línea va en XY y pues de acá va en Z, ¿no? Entonces hay quien diría el plano XYZ, pero decir el plano XYZ sería muy ambiguo porque podría existir una infinidad de planos que sean en X, Y, Z. A lo mejor hay un plano por acá así y este seguirá siendo el plano XYZ porque está pues, en el espacio, ¿no? Pero para ser más específicos, podríamos modificar un poquito esta característica. Dejándolo así, amigos, así como está por ahí. Podríamos decir, oye, pues, si tienes ese plano ahí, el plano está conformado por un eje, o sea, fíjense, ¿no? Un eje acá y la proyección en otro plano. Entonces, es una proyección que está a lo largo de un eje y con referencia a otro plano. ¿Ok? Entonces, no podemos decir el plano X, Y, Z, sino el plano que está conformado entre el eje Z y la proyección en XY, ¿no? En el plano XY. Entonces, decir X, Y, Z sería un poquito ambiguo. Nada más para tenerlo presente, ¿no? Entonces, a ver, lo voy a borrar tantito porque esto es como que una parte conceptual ahí platicadita, ¿no? Ahora vamos con la siguiente parte. Aquí hay algunos ángulos. Está este y está este. Teta y phi, las letras. ¿Cómo se les puede llamar a estos ángulos? ¿Saben? ¿Dirección? Ok, son una dirección hacia algún lado. La pregunta es, esta flechita de aquí, la que sería el dedo medio de la pata de pollo, esta de aquí, ¿qué representaría? La fuerza resultante. ¿A poco esta es la fuerza resultante? Un vector, ¿no? Ok, sí es un vector. La proyección de la fuerza resultante, ¿no? ¿Sería cuál, La Fer? proyección. Exacto, la proyección de la fuerza resultante. Tengan cuidado. Los ejes están en rojo al igual que la fuerza. Entonces, estos dedos de la patita de pollo
son ejes, no son componentes, ¿eh? Son los ejes. Entonces, al momento de que pregunté, me dijeron, no, es que esta es la resultante. No, esta en realidad es la proyección de la fuerza sobre el plano. Hagan de cuenta que acá está el solecito, ¿no? Acá está el solecito, está brillando, es un día bien chido. Y pues la fuerza está directamente abajo, los rayos del sol le caen así directo. Entonces, ¿qué se vería en el suelo? ¿La sombra? Exacto. Entonces, la sombra en un plano donde el plano es el suelo representa la proyección. Así que cuando hagamos esto para fuerzas en el espacio, podemos hablar de que la fuerza se puede proyectar en un plano y así hablaremos de la proyección de una fuerza en cualquier plano formado, ¿no? ¿Ok? Es esto. Y hagan de cuenta que este rectangulito de aquí, el de abajo, el del suelo, es como si fuera un pedazo de loseta, ¿no? Entonces, esta sería la sombra proyectada en el pedacito de loseta cuando el sol le pega ahí bien duro, ¿no? Así. Pero, a su vez, esta proyección estaría conformada en realidad por dos componentes, ¿no? Por dos. Porque existiría la componente para acá de la fuerza en X y para acá de la fuerza en Y. Entonces significa que la proyección representa la composición de las componentes que hay por acá, ¿ok? Pero no es una resultante como tal, no es una resultante, es una proyección de la fuerza que puede ser la resultante, ¿no? O sea, la resultante, esta, si quieren. Pero lo que vemos aquí abajo es la proyección, la cual está conformada de acuerdo pues, a lo que haya con respecto a cada uno de los ejes, ¿no? ¿Sí queda claro más o menos esa parte? ¿Sí? Onel. Sí. ¿Sí? Bueno, a ver, siguiente punto. Estábamos con los ángulos. ¿Qué representa cada ángulo? ¿Qué dijimos que eran los ángulos? ¿Qué representaban? Una dirección. Pero hay clasificaciones para los ángulos cuando trabajamos en un plano y cuando trabajamos en el espacio. ¿A qué podemos hacer referencia con esto? ¿Qué tipo de ángulos conocen? Directores. Ah, exacto, ángulos directores. Entonces, hablando en términos de ángulos directores, ¿cómo podríamos clasificar estos ángulos? ¿Son ángulos directores? Onel. ¿Saben Onel? ¿Mm? ¿No saben? No. No. A ver, bueno, ahí va. Estos ángulos son la dirección con respecto a algún eje. Por ejemplo, el teta, es la inclinación de la proyección de la fuerza con respecto al eje X. Pero noten que este ángulo no está midiendo la inclinación como tal para la resultante, bueno, para la fuerza en cuestión, ¿no? Esta es la proyección de la fuerza, esta es la fuerza. No tenemos una referencia directa de aquí hasta acá, no la hay. Entonces, esto es como que el intermediario únicamente para que nos indique que esta inclinación es con respecto a la proyección de la fuerza en un plano. Esa es la primera parte. Este ángulo de acá es otro ángulo que no es ángulo director, sino que este ángulo está referido desde la proyección de la fuerza con respecto a la fuerza misma, ¿no? La proyección de la fuerza con respecto a la fuerza misma. Entonces, estos no son ángulos directores. ¿Cómo va un ángulo director? ¿Alguien sabe? ¿No? Bueno, les digo. Bueno, acá como dice Oscar, desde el eje hasta la fuerza, exacto. Entonces, un ángulo director es como decir un ángulo directo, directo y sin escalas. Entonces, un ángulo director con respecto a X sería este. Este de aquí directo es un ángulo director. Entonces, otro ángulo director será de aquí para acá con respecto al eje Z, ¿no? Y un último ángulo director será de aquí para acá. Entonces, conclusión,
ni teta, ni phi son ángulos directores. Son ángulos que se encuentran con respecto a planos. Entonces, una cosa son los ángulos con respecto a planos y otra los ángulos directores, que es la medida directa desde un eje hasta donde está la fuerza. ¿Ok? ¿Alguna duda de esto? ¿O algún comentario? ¿No? ¿Me podría repetir cómo se llamaban, por favor? Los ángulos directores. No, los otros, teta y... Son ángulos con respecto a planos. Ok, gracias. De nada. Sí, entonces, pues depende del caso en cuestión con el que estemos trabajando. Podemos tener ángulos medidos desde planos o desde los ejes, ¿no? Son cosas diferentes. Entonces, los ángulos directores se miden desde los ejes. Los ángulos ahí, teta y phi, son ángulos pichones, ¿no? Ahí con respecto a planos. Ok. Bueno, ya con esto acabamos como que la primera introducción teórica, que ustedes ya deberían acá como tener presente de lo de las fuerzas. Pero vamos con la siguiente parte. Esta operación que hay acá. Esto es para obtener la magnitud de una fuerza expresada como vector. Esto ustedes ya lo saben. De hecho, imaginen, si borro algo, borro esto y borro esto, ¿cómo le llamamos a esto? Pitagorazo. Es el Pitagorazo, ¿no? O sea, en trigonometría lo conocemos como en Pitágoras. Bueno, como en trigonometría lo conocemos como el teorema de Pitágoras. Aquí en estática es el módulo de un vector. ¿Por qué? Porque una fuerza se puede convertir en escalar al aplicar el módulo, ¿verdad? Entonces, lo de abajo, lo que hay de este lado, es un valor de la fuerza expresada como vector porque está en negrita. Recuerden que cuando tenemos letras resaltadas o así en negrito, significa que son vectores, ¿no? Como aquí los componentes vectoriales y J en negritas. Ahí está. Si se dan cuenta que arribita, pues ya todo es escalar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En 3 dimensiones no cambia nada. Simplemente si están trabajando con X, Y y Z, pues agreguen la Z. ¿Y ya? ¿Algún problema con eso? Por el momento no, chao. Todo bien, como que se ve ahí, ¿no? En corto. Bueno, avanzamos. Vamos a ver qué pasa más adelante. Acá en esto, miren. Acá ya hablamos ya dijimos algo de los ángulos directores. Los ángulos directores son cosas diferentes a los cosenos directores. Los cosenos directores necesitan tener un ángulo director como argumento. Les muestro 2 notaciones. Esto que ven aquí es lo que manejan diferentes libros de mecánica vectorial, como por ejemplo el libro de Byron Johnston. Esta notación que se tiene aquí muestra los ángulos directores con subíndices, como teta X, teta Y y teta Z. Otro libro, que me parece que esto es la notación de Hibeler, me parece, utiliza los ángulos directores como alfa, beta y gamma, haciendo referencia al eje X, al eje Y y al eje Z para cada inclinación. Entonces, conclusión. El ángulo teta X como ángulo director lo podemos interpretar como alfa, el ángulo teta Y como beta y el ángulo teta Z como gamma. Nosotros nos quedaremos con la notación de las letras griegas, porque ver tantas veces la letra puede confundirnos de en qué componente estamos trabajando. Y ahora fíjense que esta expresión es algo similar a lo que hacíamos en 2 dimensiones para descomponer fuerzas. Solamente que aquí la ventaja es que todo es con coseno. Todo es con coseno, ¿no? Si queremos obtener una componente en X, es la multiplicación de la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo director. Aquí todo lo trabajaremos con ángulos directores cuando queramos obtener componentes vectoriales, ¿sale? Para X, para Y y para Z. Entonces, esto con coseno. De igual forma, aquí, esto que ven aquí es como una identidad. De hecho, esto se parece a la fórmula que se utiliza en el círculo unitario. ¿Sí se saben esta expresión del círculo unitario? ¿No? Sí. Es el de 360, ¿no? No, esperen. No, ¿cómo que entregados? No, círculo unitario. A ver, vean esto. Esto que ven aquí es la suma de los cuadrados de los cosenos directores. Y esto da igual a 1.
Entonces, no es la que nos relaciona grados con radianes, es otra, que también está igualada a 1 y también suma términos elevados al cuadrado, y es la del círculo unitario, y sale de un pitagorazo. Exacto, sí, es esa. Es la que dice Oscar en el chat. Pues ustedes se la saben, ¿no? El seno al cuadrado de teta más el coseno al cuadrado de teta es igual a quién, a 1, ¿no? Esa sí se la saben, ¿sí o no? Sí. A ver, ¿y cómo se le llama? ¿Cómo le llamaban? Cuando hacían mención a esta ecuación, ¿cómo le llamaban? Identidad pitagórica. ¿De identidad pitagórica? Bueno, es un pitagorazo partiendo de un círculo unitario, ¿no? Entonces, ok, va. Entonces, es que no todas las cosas se llaman igual en todas las áreas, ¿no? Entonces, tal vez en matemáticas, sí, va, pues, órale. En geometría, quién sabe, ¿no? Entonces, cuando dicen identidad pitagórica, tal vez estamos hablando de matemáticas y de trigonometría. Pero tal vez en geometría, y hablando de geometría analítica, y más si estamos en el espacio, pues ya las cosas pueden cambiar un poquito, ¿no? Como el módulo de un vector, que en realidad es un pitagorazo, así. Así, entonces, esta identidad pitagórica nos puede ayudar a recordar esta relación para los ángulos directores, ¿no? Que es la suma de los cuadrados de los cosenos directores y es igual a 1. Noten que esta expresión está en términos escalares. Es una expresión que hay que tomar en cuenta. ¿Cuándo se aplica? Cuando desconozcamos el valor de algún ángulo director. En este caso se aplica. Vale, ¿alguna duda hasta aquí? No, no hay dudas, nada. No, por el momento no. Avanzamos. El último concepto que veremos, el vector unitario. Ustedes ya saben calcular vectores unitarios. Lo saben hacer si conocen componentes vectoriales, ¿no? Si conocen la expresión de un vector. Pero el vector unitario se puede expresar de dos maneras. Primero, esta expresión de aquí nos va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque el vector unitario se puede aplicar tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones. No ha sido necesario utilizarlo en 2 dimensiones. Pero aquí, esta expresión vectorial nos dice que podemos hacer una multiplicación. Multiplicar la magnitud de una fuerza, de cualquier fuerza en el espacio, por el vector unitario de dicha fuerza. Y el vector unitario lo pueden obtener con el cálculo que ustedes ya conocen o en términos de los cosenos directores. Entonces, esta expresión del vector unitario es el coseno de alfa en i más coseno de beta en j más coseno de gamma en k. Esta es una expresión de vector unitario. Está en términos vectoriales. Esta es una expresión escalar. ¿Va? Entonces, cada una se aplica pues, de acuerdo a lo que queramos obtener. Si queremos obtener un ángulo director o si queremos obtener todo el vector unitario. ¿Vale? Bueno, estas son todas las operaciones que vamos a tener que utilizar y que nos ayudarán para poder resolver problemas de fuerzas en el espacio. Entonces, ¿tienen alguna duda? Porque si no tienen dudas, comenzaríamos con un primer ejemplo. ¿Qué me dicen? ¿Qué me Por el dicen? momento no, chava. Va, órale pues. Ahorita Entonces, sale, chava, en el ejercicio. vámonos recio, ya están. Entonces vamos a descartar así, estas se las paso así íntegra. Vamos a pasarla de este lado para que no nos estorbe y regresamos acá, ¿no? Vamos a regresar a nuestro cuaderno. Y el primer ejercicio con el que trabajaremos es este mero. Quito esto, que no, esto y esto. Vale, entonces una fuerza en el espacio, ahí está, ahí están sus ejes, X, Y, Z. Y dice, exprese la fuerza F como un vector en términos de I, J y K. O sea, sus componentes vectoriales, pues para pronto, ¿no? Y ya por último, dice que hay que determinar el ángulo entre la fuerza y el eje Y. Entonces, vamos a obtener las dos cosas con la información que ustedes ya conocen de sus cursos previos y con lo que acabamos de ver en las diapositivas, que espero hayan tomado nota, ¿no? Porque van a decir, pues como las va a subir, pues no escribo. Vale, entonces, ahí está la fuerza. ¿Qué podemos utilizar como un primer planteamiento? ¿De dónde podemos partir? ¿De dónde? A ver. ¿De dónde podemos partir? Ahí tenemos, ¿qué información tenemos? ¿Con qué información contamos?
¿Con nada? Con la fuerza. Con la magnitud de la fuerza. ¿Va? ¿Algo más que conozcamos? Sus coordenadas ¿Las coordenadas de qué? de la fuerza, bueno, ajá, de la fuerza. Oh, ¿son las coordenadas de la fuerza? Sí son coordenadas, pero no son de la fuerza. Son coordenadas de un punto a lo largo de la línea de acción por donde pasa la fuerza. Porque la fuerza no está en un punto, va a lo largo de una línea de acción, ¿no? Entonces estamos hablando de unas coordenadas que pasan a lo largo de la línea de acción. ¿Ok? De hecho, para poder establecer vectorialmente una fuerza, se necesitan conocer por lo menos 2 puntos. ¿Conocemos 2 puntos? ¿Sí o no? Sí. 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 El punto que anda por acá. Y le vamos a llamar punto A. Le voy a poner A, ¿sale? Sí, nada más por A. Y el punto O del origen. Bueno, pues está ahí algunas dimensiones. Ahí lo que se nos pide es la fuerza como vector. Un vector. Entonces, el objetivo es obtener la expresión vectorial de la fuerza. ¿Hay algo de lo que hayamos visto de donde podamos apoyarnos para relacionar esto con lo que acabamos de ver? ¿Qué podemos utilizar? Observen qué conocemos. ¿Qué conocemos? ¿Mm? La magnitud de la fuerza. La magnitud de la fuerza. Entonces, una forma de expresar vectorialmente una fuerza es multiplicando la magnitud ¿por quién? El vector unitario. Por el vector unitario. Entonces, tenemos que aplicar esta operación. Por lo tanto, el apoyo será el cálculo del vector unitario. Y ustedes ya saben calcular vectores unitarios. ¿Recuerdan cómo se calcula un vector unitario? A ver, lo escribo de este lado. ¿Cómo se calcula un vector unitario, amigos? Y le voy a poner cálculo unitario. El coseno de alfa en I más el coseno de beta en J más el coseno de gamma en K. Va, esa es una opción, pero recuerden que no es la única. Sí, eso es lo que acaba de decir Diego, es una forma de obtener el vector unitario. Pero la pregunta es, ¿aquí contamos con ángulos? No. No. No, entonces tal vez el mejor camino no sería expresarlo en términos de cosenos directores, porque el vector unitario se expresa en términos de cosenos directores, o podemos hacer un cálculo de vector unitario como ustedes ya lo conocen. ¿Y cómo es ese cálculo? ¿Mm? ¿Podría ser el Pitágoraso? ¿O no? Parte. O sea, el cálculo del módulo de un vector, perdón, del vector unitario, sí involucra el Pitágoraso, pero tal vez ustedes han visto esta notación. Y me dicen sí. ¿Lo han visto o no han visto esta notación que estoy escribiendo? Sí. ¿Sí? Es la distancia. ¿Qué distancia? Del centro al punto A. ¿De dónde? Del 0 al punto A. Del 0. Bueno, no es un 0, es una O de origen. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de que partimos del origen. Sí, estamos hablando en términos de distancia, pero en realidad esto como tal que digas, uy, es una distancia, se delimita más. En realidad es una resta vectorial, porque por algo tiene la testa. Recuerden que la testa es vector. Entonces, esto es una resta vectorial de qué con qué. De la magnitud, no de... Bueno, la distancia de 0 a entre su magnitud, ¿no? La distancia de 0 a A entre su magnitud. Expresándolo en unas palabras más, o sea, sí está bien lo que dijiste, pero hay que delimitarlo bien para que no queden dudas ni huecos. Esto que hay aquí, en realidad es una resta. Eso de ahí es una resta, y grábenselo así. El punto A tal vez es el punto a donde se va a aplicar la fuerza.
Y acá es de donde se originó la fuerza. Entonces hay un destino y un origen. Entonces, destino y origen, desde donde estamos hasta donde vamos a llegar, ¿no? O donde llega la fuerza. Para esta operación, al hacer esta delimitación para el vector unitario, es la resta del destino menos el origen. Entonces, como tal, no es una suma ni es una distancia, es la resta del destino menos el origen. Y esto está dividido entre el módulo de esto, porque resulta que esa resta de distancia y origen, perdón, de esa resta de destino y origen, en realidad es un vector. Entonces, lo que vamos a hacer es delimitarlo así. Entonces, lo que hay abajo es el pitagorazo. Ese es el módulo de dicha expresión vectorial de la diferencia de esos valores. ¿Sí lo llegaron a ver así, amigos? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Bueno, entonces ya tenemos contexto, ¿no? Vamos a ver qué pasa en este caso. Si aplicamos este concepto para el vector unitario de nuestra fuerza para el ejemplo con el que estamos trabajando, ¿qué valores tendremos? ¿Con qué trabajaremos? ¿Mm? A ver, los leo o los escucho. ¿Sí, Diego? Sería 50 y más 40J más 110K menos 0,00. Ok, sí. Entonces, como vamos a restar el punto O y el punto O se encuentra en el origen, pues primero tendremos que ubicar las coordenadas, ¿no? Entonces, como bien dicen acá, es 0, 0, 0 es el origen. Primero tendríamos que ubicar las coordenadas para hacerlo de manera pues, más cómoda. ¿Qué coordenadas tenemos acá en el punto A? A ver, antes de hacer eso, que sí, está bien lo que nos dijeron, nada más vamos a determinar estas coordenadas. ¿Cuáles son las coordenadas? 50, 40, 60. Ah, no, 110. ¿Cómo? 90, 60, 90. ¿Cuáles? A ver. ¿Cuáles? 40, 50, 110. No. 50 menos 40. No. No, ya, cámara, ya estoy viendo cómo anda su ubicación espacial y veo que no anda nada bien. Samuel. 50, menos 40, 110. Ya me di cuenta que no anda nada bien su ubicación espacial. Sería 40 menos 50, 110. Exacto, 40 menos 50 y 110. A ver, saquen sus dudas, por favor. ¿Por qué es Ahorita. menos 50? ¿Por qué menos 50? Vamos, bueno, si te resuelvo la duda para el menos 50. Resulta que el eje Y positivo va en esta dirección, ¿verdad? Entonces, todo lo que vaya en sentido contrario tiene que ser negativo. Y resulta que la trayectoria que tenemos de aquí a acá, pues va en esta dirección, ¿no? ¿Es que el dibujo no tiene menos Y? ¿O lo vi mal? ¿Cómo no tiene menos qué? Ah, es que yo vi en el dibujo que decía menos Y en lugar de Y. Menos Y, a ver. No, mira, lo que pasa es que las líneas punteadas representan los ejes positivos. O sea, donde esté la letra en el eje, es ahí donde está la dirección positiva del eje. Entonces, por ejemplo, para acá estaría la positiva en Y, acá la positiva en X y acá la positiva en Z. O sea, estas serían las direcciones positivas, ¿no? Para no confundirnos. Así, así y así. Así. ¿Va? Entonces, para no generar confusión. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿O no? Sí. ¿Sí? Ok, vale. A ver, los demás, por favor, saquen sus dudas, por favor, porque sé que sí las hay. A ver. ¿No? ¿Ya no hay Pues dudas? cómo ubicarnos en el espacio. Ok, ¿cómo ubicarse? Les voy a dar un tip. Acá es el tip así. Cuando tengan un vector en el espacio y les den coordenadas, pueden utilizar esas coordenadas a su favor porque conocen el destino y el origen. Imaginen esto.
ustedes van a partir del lugar de destino. No, pero del lugar de origen, pero del origen. Y van a llegar hasta el destino. Tracen una trayectoria rectangular. ¿A qué me refiero con una trayectoria rectangular? A una trayectoria que vaya a lo largo de los ejes de nuestro sistema de referencia. Si vamos en orden, primero iríamos en X, luego en Y y luego en Z. Hagamos esta trayectoria. Partamos del origen. Del origen hasta donde queremos llegar, que pues prácticamente es así. Del origen partimos primero en X, ¿no? Entonces en X vemos que se mueve así, porque ahí está la dirección, ¿no? O sea, ahí está con todas las líneas punteadas. Entonces primero nos desplazamos en esta dirección. ¡Pum! Ahí está. Y luego, pues nos desplazamos en Y. En Y vamos hacia acá. Vamos en esta dirección, entonces seguimos la trayectoria, vamos para acá. Y por último, vamos en Z, hacia arriba, y voilà, llegamos al punto A, que es nuestro destino, a lo largo de una trayectoria rectangular. Entonces esas flechitas nos ayudan a ver cuánto nos desplazamos a lo largo de cada dirección y el respectivo signo, ¿verdad? Entonces podemos ver que nos estamos desplazando 40 unidades, porque aquí están 40 unidades positivas en X. Pum, aquí está, ¿no? Menos 50, porque vamos en sentido contrario de Y. Entonces acá 50 negativo, pum, aquí está, ¿no? Aquí está. Y por último, pues 110 para arriba, ¿no? Ahí está. ¿Sí? O sea que esto yo les recomiendo. Esto no lo van a encontrar en libros, yo no lo he visto. Y pues tampoco se los van a explicar en otro lado así, ¿no? Entonces, si quieren ubicarse de esta manera para determinar coordenadas, utilicen una trayectoria rectangular a lo largo de los ejes, ¿no? ¿Sí? ¿Sí les ayuda esto o no? Sí. Sí, chao. Sí. Entonces esto va, nos ayuda, va. Bien, entonces ya tenemos esas coordenadas respectivamente. Una vez que ya conocemos las coordenadas, podemos establecer ahora sí la parte vectorial. Entonces tenemos que hacer esta operación vectorial del destino menos el origen, involucrando pues, las componentes, ¿no? Entonces en lugar de tener coordenadas, acá vamos a escribir vectores. ¿Cómo queda la operación si sabemos que le vamos a restar cero? O sea, prácticamente no pongamos esos ceros. Nada más vamos a poner íntegramente lo de acá, ¿no? Entonces, ¿cómo queda? ¿Me ayudan? A ver, échenme la mano. A entre la magnitud de A. Gracias, pues sí, pero pues, a ver, entre la magnitud de A, cámara, ya acabamos. O sea, no, yo lo que quiero que me traduzcan esto a vectores. A vectores, eso es lo que quiero que me digan. Vectores, vectores. 40 y... Sería ¿Cuánto? 40 y Ok, entonces aquí tendríamos 40 en I, ¿sí? menos 50 J Ok, va, menos 50 en J. más 110 Z. No, K. Ok, va. 110 en K, ¿no? Ahí está. Va. ¿Y eso lo tenemos que dividir entre qué? entre eso mismo, cada término al cuadrado y le sacamos raíz. Ok, entre el pitagorazo, ¿no? Entonces, ¿me pueden ayudar? Ya escribo, o sea, ya no voy a escribir acá la raíz y tal, no, sino ya me pueden ayudar con esa operación y ya le escribo así directo, de todo el pitagorazo. A ver. Les va a dar algo así como 90 con una raíz de 2, algo así. No estoy seguro. 40 raíz de 7. ¿40 raíz de 7? No, 90 raíz de 2. 90, bueno, nada más chequen bien sus operaciones, ¿no? Entonces. Sí, 90 raíz de 2. Sí, me iría tal vez por esta de 90 raíz de 2, ¿no? Ahí está. Así. Bueno, esto ya nada más corresponde a hacer pues, la división para los componentes, ¿no? Entonces, ¿me podrían ayudar escribiendo esta operación, pero realizando la división? ¿Cuánto nos da realizando la división? ¿Cuánto nos da? ¿O no nos da nada? ¿Qué pacho?
¿Tan tardado es? ¿Mm? A mí me dio 5 raíz de 2 sobre 9. Pero yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Cómo salió 90 raíz de 2? Es que no lo hice y no me salió. Entonces, ¿No? O sea, ¿aplicaste esto con esto así? bueno, o sea, mi duda era si el 50 es menos 50 o si se le pone positivo. No sé, es que no me salió. Pues menos 50 al cuadrado Ah, te ok. da positivo. Ah, ok. Nada más era eso. Bueno, pero a mí me salió eso, no sé si está mal. Ok, a ver, bueno, revísalo, pero pues con No, el... no, me salió 5 raíz de 2 sobre 9, esa operación. o sea, ¿esta? No, lo de la división. ¿Así? Ajá. Pero, ¿qué división hiciste? Porque, miren, si yo les pido que hagan la división, es porque yo estoy asumiendo que ustedes ya saben hacer cálculo de vector unitario de su curso previo. La división que yo les estoy pidiendo que hagan es una división de este para cada valor de vector. Yo necesito el valor, porque esto es un vector unitario. Si ustedes me dan esto, díganme en qué componente se encuentra, ¿no? Entonces yo necesito una división para cada componente. Una división así, una división así y una división así. Eso es lo que yo necesito. Es que bueno, es que yo no había aprendido eso el semestre pasado. No, eso se supone que lo debieron haber Sí, visto. no. No, yo no, ¿No lo la vieron? verdad, o sea, no. Yo a lo mejor los demás sí, pero yo no, entonces por eso no entendía. Ok. A ver, entonces, denme el valor, pero por favor denmelo en decimal. $0.31 en I. Ok, 0.31 en I. Luego hay un menos, ¿verdad? Menos 0.39 en J. Ok, 0.39 en J, ok. Y por último, Más 0.86 en K. 0.86 en K. Ok, bien, entonces ahí está. Entonces, este es el vector unitario. Si se supone que lo que estamos obteniendo por acá es un vector, cada expresión debería estar en I, J y K. Entonces, por eso les pedía esa división, ¿no? Entonces, si la división que hicieron fue agarrar y juntar todo esto y dividirlo entre esto, ni siquiera están obteniendo un vector, ¿no? Porque para empezar es imposible sumar vectores con diferentes componentes. Entonces no podrían hacer una suma entre estos dos porque son componentes diferentes, ¿no? Van en direcciones contrarias. Si lo van a sumar, entonces tiene que ser vectorialmente y no algebraicamente, ¿no? Para que eso lo tengan presente. Bueno, gracias, ya tenemos el vector unitario. Entonces, ahora, ¿qué hacemos si ya tenemos este vector unitario de la fuerza? ¿Qué hacemos? Multiplicarlo por F. Multiplicarlo por F en magnitud, ¿no? Entonces tendríamos que, lo voy a poner aquí abajito, multiplicar, y aquí pongo la fuerza F expresada vectorialmente, tendría que ser igual a la magnitud, ¿de acuerdo? Cuya magnitud ahí dice que es de 60 newton en valor escalar. Entonces ese valor escalar tendrá que estar multiplicado por todo esto, ¿no? Así. Esto está multiplicado de manera vectorial así. ¿Listo? Y pues eso nos tendría que dar la solución, ¿no? ¿Y qué es lo que van a hacer? Pues una propiedad distributiva de manera algebraica, ¿no? Entonces, productos notables agarran y hacen esto, ¿no? Para que no agarren y junten esto y lo multipliquen por 60, no. La componente multiplicada por el 60, ¿no? Cada componente. ¿Y cuánto obtenemos? 18.6 en I. Ok, 18.6 en I. 23.57 en J. ¿Cuánto? ¿Menos qué? Menos 23.57 en Gracias, J. 23.57 en J. Y más 51.6 en K. Más 51.6 en K. Vientos. Gracias. Pues esto que acabamos de obtener ya es nuestra fuerza expresada como vector. La pregunta es, ¿ya acabamos? No. No. ¿Qué falta? El ángulo con respecto al eje Y. El ángulo con respecto al eje Y, ¿no? Entonces lo que nos falta.
esta es una primera parte. Así que pues vamos a quedarnos con la información que nos podría ser de utilidad, ¿ok? Vamos a ver. Acabo de copiar la hoja, no borro nada, simplemente hago espacio en esta nueva hoja y nos quedamos con la información que obtuvimos, ¿no? Ya los cálculos ya los podemos dejar tantito de lado y pues nos quedamos con esto, ¿no? Tenemos la fuerza, tenemos el vector unitario, te lo pongo por acá. ¿Qué podemos hacer para poder obtener esa componente? ¿Qué relación les late que podemos utilizar aquí? Para poder obtener esa componente, perdón, esa inclinación entre la fuerza y el eje Y. Ponte el eje Y acá, ¿no? Perdón, ya borré de más. El eje Y está por acá abajo. Nos piden la inclinación entre la fuerza y el eje. Bueno, no sé si estaría mal sacar despejar solamente una parte de la fórmula del vector unitario, entonces sacarle ángulo cuyo coseno sea menos 0,39. Ok, a ver, ¿cuál es esa? ¿Nos puedes ayudar con esa fórmula del cálculo de vector unitario, Fer? Es coseno de alfa en i más coseno de beta en j. Componente. Y Fer dice, oye, pues es que si tenemos los componentes y se supone que las operaciones que podemos hacer es únicamente entre componentes, podemos igualar estos vectores unitarios y sacar esta operación. ¿Eso fue lo que dijiste, Fer? Sí. Pues sí, ¿no? Entonces Fer dice, vamos a hacer eso y lo único que podríamos hacer de manera directa es tener el coseno de beta para lo que nos importa, porque nos interesa con respecto al eje Y, y recuerden que beta es para Y. Entonces aquí coseno de beta igual al menos 0.39. ¿Cómo podemos interpretar ese signo menos? ¿Alguien sabe? No. ¿No? Lo que nos dijo del sentido de las manecillas. Ok, sí, pero eso era en un plano y aquí estamos en el espacio. Entonces, aquí, ¿qué podemos atribuir? ¿Eh? A ver, primero, ¿cuánto nos da el ángulo? Y les dejo la pregunta ahí tantito. ¿Cuánto nos da el ángulo? 112.95. Ok, vamos a redondearlo, ¿no? 113, ¿no? 113 grados. Ok, va. Ya está. Bueno, el signo menos que hay por acá está en clave. Nos dice información sutil ahí, subliminal. Cuando un ángulo obtenido para los ángulos directores alfa, beta o gamma esté involucrando un signo menos para sacar el coseno a la menos 1 o ángulo cuyo coseno, como lo conozcan, cuando hay un signo menos involucrado, significa que el ángulo que ustedes obtengan va a ser mayor a 90 grados. Eso es lo que significa acá en 3 dimensiones. Entonces, este ángulo sí cumple porque es mayor a 90 grados. Y si trazamos esta línea, pues nuestro ángulo de inclinación estará medido de esta manera. ¿Están de acuerdo? Y este es el ángulo beta para la componente, para el eje Y. ¿Están de acuerdo que este sería el ángulo beta? ¿Sí? ¿Dibujado? Sí. ¿Y si se ve más o menos mayor a 90? ¿Sí? ¿Sí consideran que se vea mayor a 90? Sí. Sí, ¿no? Sí, ok, bueno. Ok, amigos, miren. Sí, esta es la respuesta, pero esta es la respuesta más directa para este ejercicio, ¿no? Pero imaginen que nos hubieran pedido un ángulo director. En este caso, eso fue, el ángulo, cuando diga el ángulo entre el eje y la fuerza, es un ángulo director. Si hubiera puesto determine el ángulo gamma, perdón, el ángulo beta, si hubiera pedido determine el ángulo gamma, hubiera sido lo mismo que escribir todo esto. ¿Sale? Hay otra forma de calcularlo si no conocemos el cálculo de, si no conocemos el vector unitario. Hagan de cuenta que esta fórmula sí la sabemos, la tenemos presente, pero no conocemos el vector unitario de la fuerza. Hagan de cuenta que este no lo tenemos, que es información que no venía. Entonces, en lugar de calcularlo primero, podemos hacer la descomposición vectorial como lo hacemos en 2 dimensiones, pero ahora en el espacio. ¿Recuerdan cómo era eso? O sea, tener esta expresión vectorial
Para en este caso, la componente, bueno, del eje Y tendría que ser, pues, FY, ¿no? Entonces, utilizando FY. ¿Qué operación se hace cuando hacemos el cálculo con la fuerza en Y? ¿Recuerdan? Igual que en 2 dimensiones. ¿La multiplicación de quién? De la fuerza por... De la fuerza. De la magnitud de la fuerza. ¿Por quién? El seno del ángulo. Estamos en El el coseno. espacio. El coseno, perdón, sí. Al coseno. Recuerden que aquí cada componente al descomponerla va a ser todo con coseno, porque vamos a utilizar cosenos directores. Entonces aquí la magnitud de la fuerza por el coseno director, en este caso, ¿qué coseno director es? ¿Qué letra va? ¿Beta? Beta, ¿no? Entonces aquí va beta. Ok, esto es suponiendo que no sabemos esto y que tampoco sabemos esto, ¿no? O sea, no lo calculamos porque no teníamos esta información. Entonces, tendríamos que acomodarlo de acuerdo a los valores conocidos, donde la incógnita sería esta. Si sustituyéramos valores, esta expresión vectorial para FY la tenemos por acá. O sea, ya la sabemos. Sabemos que es menos 23, si lo ponemos menos 23.57, y esto lo tendríamos que igualar con la magnitud de la fuerza, que es 60, ese sí lo conocemos, esto es 60, por el coseno de beta. Beta es el valor desconocido. Entonces de aquí podríamos obtener beta, donde beta sería una división, ¿no? Primero tendríamos un coseno a la menos 1 y al despeje tendría que estar el menos 23.57 sobre el 60, ¿no? Así. ¿Sí están de acuerdo con este despeje? ¿Así? Sí. Va. ¿Cuánto nos da este valor? 113.13. 113.13. Ok, entonces, ¿qué concluimos? ¿Qué es lo mismo? Es lo mismo. Entonces, que si ustedes no conocen el vector unitario de una fuerza, pueden valerse de la descomposición vectorial en el espacio. Entonces, deben saber con qué información cuentan y de acuerdo a lo que tengan, hacen las operaciones correspondientes, ¿no? De ahí parten. Entonces, no importa qué camino tomen, siempre y cuando tengan las herramientas suficientes, ¿no? Y los valores correspondientes. Así que esta es la expresión vectorial para nuestra fuerza en el espacio. Y por otra parte, aquí abajito tenemos el ángulo de inclinación con respecto a la vertical. Bueno, la verdad es que normalmente Y es para la vertical, pero no, en este caso no es la vertical. Es eso. Bueno, amigos, ¿alguna duda que tengan con respecto a esto? Creo que no. No, nada. Nada. Yo sí. ¿Qué pasó? Bueno, eso del coseno de beta, ¿siempre vamos a trabajar con coseno en estos casos? En el espacio sí, porque hablando de términos de cosenos, son cosenos directores. Directores. Entonces, de hecho, esta analogía, bueno, no se las comenté en el grupo anterior porque no me lo preguntaron. Bueno, no me hicieron una pregunta así como la tuya, Diego. Porque siempre vamos a utilizar cosenos, sí. ¿Por qué? Si vemos en este ejemplo, pues prácticamente cuando hacemos este cálculo, por ejemplo, aquí, ¿no? Me voy aquí. Para la fuerza resultante esta de aquí. Este ángulo de aquí es la medida directa. ¿Qué función trigonométrica usamos? De aquí a acá. Si queremos esta componente, Coseno. pues utilizamos coseno, ¿no? Entonces acá se ve. Entonces, al hacerlo de aquí con la fuerza 1, pues utilizamos coseno. Entonces, cada vez que utilizamos coseno es porque estamos haciendo la medida directa desde el eje hacia la fuerza. Y en el espacio es más cómodo trabajar pues, con la medida directa. ¿Va? De acuerdo, gracias, chao. Ahí está, entonces, ahí está, ¿no? Ahí está la clave, por si en 2 dimensiones todavía dicen ¿cuándo seno y cuándo coseno? Coseno cuando sea la medida directa, porque es el coseno director. Ahí está. Listo, amigos, pues ya está. ¿Alguna otra duda que tengan al respecto? ¿Nada? ¿No? Amigos, amigas, ¿ya todos respondieron su examen diagnóstico? ¿Ya todos lo hicieron? Yo ya. No, a mí me falta, chavo. Ya, si les falta, pues ojalá les falte algo más.
ahí no, pero no, bueno, ya saben que no influye en la calificación, pero por favor háganlo ya, porque pues ya el tiempo se nos acaba, ¿no? ¿Hasta qué día es, chavo? Como hasta mañana, para que lo hagan ahorita. Es hasta la próxima semana, me parece que el próximo jueves 24, pero por favor háganlo ya, ¿no? Para que sea un pendiente menos. Como dice Forrest Gump, una cosa menos de qué preocuparse. Y ya, ¿no? Entonces, porfa, lo más pronto que puedan. Y nada más sería eso. Nada más como sugerencia, pues échenle un ojo ahí a los ejercicios de la serie. Todavía no les asigno ejercicios, así decirles, estos no vamos a hacer toda la serie, ¿eh? Algunos ejercicios clave de la serie 2. Entonces, ahí se las asigno en el transcurso de aquí al martes, pero con calma, ¿no? Catherine, ¿qué pasó? Ah, sí, otra cosa, chava. Los apuntes del primer tema aún todavía no los vamos a entregar. No, habíamos, a ver, recuérdenme, porque ya no sé cómo quedé con cada grupo. ¿No habíamos establecido que los apuntes se iban a entregar cuando fueran los parciales? Sí. Sí, así es. O sea, ahí está. Entonces, como ahorita estamos, bueno, los parciales estarían enfocados en englobar dos temas, ¿no? Tema 1, tema 2. Entonces, cuando acabemos el tema 2, sería momento de hacer un primer parcial. Y ya cuando vayamos a hacer el parcial, digamos que sería como que el requisito para presentar el examen parcial, entregar sus apuntes que llevan hasta ese momento, ¿no? Entonces, ok. ¿va? Es que había entendido que en cada tema. Bueno, o sea, al terminar cada tema. Bueno, tal vez sí lo mencionamos, pero yo creo que por decisión ya concordamos en que fuera cuando se entregara cuando se fuera a hacer el examen. Vale. Parcial, ¿va? Gracias. Entonces, sí, cada dos temas, pero sí para que los tengan presentes, ¿no? De todas maneras, la actividad se las voy a asignar en Classroom, así como que entregable y ya. Y listo, así quedaría. Pero sí, completen sus apuntes, ¿no? Por cierto, al rato que les comparta los apuntes, no se los comparto ahorita porque ahorita todavía doy clase, bueno, doy curso. Cuando acabe más tardecito les comparto los apuntes y junto con los apuntes, con el fin de complementar algunos ejercicios, les voy a compartir 2 videos, ¿no? 2 videos del Yuyu, por si quieren ahí reforzar esto que hemos visto, ¿no? Son opcionales, si gustan checarlos, si no, pues, si consideran que con esto basta y sobra, pues adelante, ¿no? ¿Algo más que quisieran comentar? Si no, podríamos dejar la sesión hasta aquí, porque pues ya es jueves, ya va a acabar la semana, ya hay que guardar energía para acabar bien mañana. Y pues terminaríamos hasta aquí el día de hoy, ya mañana. Ya el martes continuaríamos con Fuerzas en el Espacio. Entonces, ¿algo que comentar? Si no, dejamos las... Diego. No, que muchas gracias, chava. Nada más era eso. Vale, de nada, dejamos la sesión hasta aquí, nos vemos el martes, ¿va? Gracias, chava. Nos vemos, profe. Adiós. Gracias. Gracias. Chava, buen fin de semana. Nos vemos.